Javier Milei. ¿Qué haces, Marce, querido? ¿Cómo está? Voy a ser formal, te va a tratar como bien, tranquilo. No te veo desde el escenario de Mar del Plata. Dios mío. Bueno, ¿cómo estás? Bien, digamos, contento, haciendo el mejor gobierno en la historia. Bien, muy acompañado, estábamos hablando fuera de aire recién, hay como 10 cuadras redondas llenas de gente que vino a acompañar este momento, este día tan importante, ¿no? Es que la gente tiene conciencia de el desafío enorme que recibimos, un país al borde del abismo, con una inflación que venía viajando en términos anualizados del 17.000 anual, porque 54% es 17.000 anual, o sea, el 54 mensual, ¿no? Y como nos habíamos comprometido, vamos a bajar impuestos. El año pasado bajamos 2,5 puntos. Y bueno, y ahora, digamos, seguimos con esta idea de bajar impuestos, y en la medida que nosotros sigamos creciendo y que la gente nos acompañe para no darle lugar a estos parásitos inmundos de la política que viven robándonos con impuestos, o sea, para poder seguir bajando impuestos. Es decir, para poder bajar impuestos necesito seguir bajando el gasto público. Obviamente que los políticos demagogos que el otro día en el Senado básicamente votaron un aumento de casi 3 puntos del PBI de gasto público, pero aparte de manera permanente. No es que, digamos, sube solamente en este año, sube hasta la eternidad, por decirlo de alguna manera. Eso implica, por ejemplo, un aumento de la deuda de 350.000 millones de dólares, para tener una idea del daño que causaron. ¿Y eso cómo lo vas a financiar? O sea, si lo financiás con impuestos, matás al crecimiento. Si lo financiás con emisión monetaria, generás inflación. Y si lo financiás con deudas, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás cobrando impuestos a las generaciones futuras. Es decir, en el fondo lo que estás haciendo es un genocidio. Estás, digamos, o sea, aquellos que votaron, la aberración que votaron el otro día en el Congreso, y esto, digamos, vale para los que tengan que defender el veto, sepan que están defendiendo nuestro futuro, porque aquellos que voten a favor de estar aumentando el gasto público de esta manera son asesinos de todas las generaciones futuras, porque lo que van a terminar es arruinando la vida de todos los argentinos de bien de acá al futuro. Entonces no les podemos permitir esto. Digamos, la sociedad tiene que tener claro que les tiene que resultar costoso hacer demagogia y engañar a la gente. Vos no podés estar dando aumento de gasto público si no tenés los impuestos. Y además, o sea, la pregunta es, digamos, ¿qué hacemos, digamos, si nos aumenta el gasto público? ¿Qué impuestos aumentamos? ¿A quién le subimos los impuestos? Digamos, o sea, el Partido del Estado lo resuelve fácil, siempre lo hace de la misma manera, le carga las tintas al campo. Bueno, yo no estoy dispuesto a hacer eso. O sea, y la verdad es que creo que la gente lo está entendiendo, y que saben que los verdaderos enemigos son la alta política, los políticos casta, el Partido del Estado, que son los que viven del gasto público, arruinándole la vida a la gente de bien que trabaja. Así es que, digamos, no es solamente una defensa del equilibrio fiscal, es una defensa, digamos, es en defensa propia y es en defensa de nuestras generaciones futuras, que estos populistas demagogos, casta, alta política, quieren arruinarle la vida a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás. Contamos a la gente. Que vengan todos. Vamos, que vamos a abrir la reja, que quieren todo. Claro, el señor presidente quiere que se saque la reja del perímetro, que mucha gente ya está ingresando acá, hay muchos carteles de Neuquén, acá hay gente que han venido de todo el país, una convocatoria absoluta acá. Unos niños también saludando al presidente. Acá vamos por un poquito de aire porque hace calor. Saben que le estamos defendiendo el futuro, por eso. Favor. Gaby, le damos la bienvenida. Gaby, bueno, querido compañero, adorado. Señor presidente, ¿cómo le va? El señor Nicolás Pino también lo quiero saludar. Perdón, Nicolás, titular de la Sociedad Rural. Bueno, a ver, no sé si titularlo como día histórico, pero teniendo en cuenta el contexto de cómo venía el campo con los distintos gobiernos y con esta baja de las retenciones que ha dado en el día de hoy usted, presidente, a través de también la presencia del titular de la Sociedad Rural, ¿es un día histórico hoy? ¿Se lo puede llamar para el campo y para el gobierno un día histórico el de hoy? Vamos a dejarle a Nicolás un... Bueno, en definitiva es cumplir la palabra que yo empeñé. Una de las cosas que yo... A ver, si hay un impuesto, digamos, que a mí me parecen todos los impuestos aberrantes, pero si hay uno que es extremadamente aberrante, es lo que son las retenciones, que, digamos, que es una verdadera calamidad, que la ha usado sistemáticamente la política para expropiar a los argentinos de bien, hacer desastres fiscales, terminar en devaluaciones y apropiarse de esa devaluación
estafando al campo, y porque justamente vos, digamos, ¿por qué, digamos, lo hacen? Porque la captura, digamos, impositiva es cuando vos no podés mover el capital. Imagínate, la tierra menos la podés mover. Entonces, digamos, por eso lo hacen, lo han hecho sistemáticamente, han estafado al campo sistemáticamente, y nosotros vinimos a cortar con eso. Nosotros vinimos a terminar con eso. Nosotros, ahora también es cierto que digamos, la política ha llevado el gasto público a niveles estratosféricos, y que tampoco podemos hacer déficit fiscal. Pero, por ejemplo, la baja de hoy implica en granos una baja de retenciones del 20%, y la baja en todos los productos que tienen que ver con la carne es una baja del 26%. Es decir, le estamos devolviendo rentabilidad. De las 8.000 reformas estructurales que hicimos, 400 impactaron de lleno en el campo. Entonces, nosotros estamos comprometidos con la libertad, digamos, y creemos que, digamos, el campo, lejos de esos prejuicios estúpidos que hay acá, es un sector de alta tecnología. Lo que pasa que, digamos, que haya pelotudos que no sepan que una semilla tiene un montón de tecnología, digo, no es culpa del campo, es culpa, digo, de los imbéciles ignorantes. O sea, digamos, no sé, ustedes vieron las máquinas arriba, las que subí, estaban buenísimas, tendrías que haber venido, ¿no sabes? Te hubiera encantado, o sea, a vos que te gusta el quilombo igual que a mí, ¿sabes qué? Te hubiera encantado. O sea, entonces, digamos, hay que entender que no es un dilema, digamos, campo, industria. No, es el campo, es la industria, es la minería, es la biotecnología, somos todos. Presidente, es decir, este es el país de los emprendedores, es el país de los que ponen las bolas para laburar y salir adelante, es el país, digamos, de la autosuperación. Ese, digamos, es el país que nosotros venimos a recrear. Ese país que cuando se empezó a implementar, digamos, con la Constitución del 53, ¿sí?, digamos, y que ya, digamos, o sea, con Urquiza, con Mitre, digamos, Sarmiento, Avellaneda, digamos, se puso en marcha. Bueno, ese país generó la época dorada que llevó a la Argentina a ser una potencia mundial. Bueno, nosotros queremos recobrar esa Argentina potencia. Y digamos, si el corazón de la potencia está acá, digamos, o sea, el campo argentino, que es el mejor campo del mundo. Es decir, esta gente logra ser competitivos con todas las trabas y la montaña de impuestos que le han puesto, digamos, a lo largo de el último siglo, una manga de degenerados hijos de puta, y la verdad, digamos, o sea, que están acá, o sea, son el testimonio de que no hay nadie más productivo en el planeta que ellos. Así que felicitaciones a todos. Mandásela. Mirá. Mandala. Te están mandando una gorra, una boina. Una boina. Pino, las primeras repercusiones de cómo ha tomado el sector las medidas que han hablado juntos. Te estoy mirando, Pino. Por eso se la estoy haciendo ahora. Claro. No, para algo somos. Claro. Para que me corro un poquito. No sabe dónde se metió, Pino, ¿no? Las primeras repercusiones. Repercusiones muy buenas, y aparte el presidente viene manifestando. Le contamos a la gente que está. El presidente se puso la boina, ¿no? Se puso la boina y una ovación abajo de acá del tráiler de la radio. Ahí la pone para que la vea una boina. Perdón, Nicolás. Está Nicolás. Perfecto, un momento lindo. Básicamente el presidente lo viene haciendo y diciendo desde su campaña y desde que asumió, que el camino es sin impuestos que lo único que generan es frenar la inversión y frenar la capacidad productiva. Vamos en ese camino. Es lógico que desde nuestro lugar le digamos al presidente, y siempre planteándole y mostrando con números la posibilidad que hay si se viene sacando esa retención, y es entendible también que los tiempos donde el gobierno puede tomar esas decisiones, bueno, los va viendo de a poco, porque a ver, la macro estaba bastante rota y bueno, no se puede tocar todo. Por eso. Déficit fiscal cuando llegamos. Así que bueno, bien contento, lindos anuncios. Pino, le quiero hacer una pregunta puntualmente a usted respecto a las relaciones de los anteriores. Yo recuerdo, pero yo soy muy pichón en el tema de la política. Lo mío es también. Es más la pelotita, pero digo, yo recuerdo cuando yo veía por televisión, escuchaba por Radio Mitre, que los presidentes no querían venir
porque había temor a los insultos, a los agravios, a un montón de cuestiones. Y hoy yo veo a un presidente que el segundo año consecutivo viene, que se presta a estar con la gente, digamos. La verdad que cuando yo llegué estaba todo vallado. El presidente está pidiendo que saquen todas las vallas. Claro, está pidiendo que saquen todas las vallas para que la gente venga. Desde el último tiempo, ¿es la mejor relación entre la sociedad rural y presidente argentino que estamos viendo? La relación con el gobierno actual, no solo con el presidente, sino con sus ministros, es muy buena, muy fluida, de ida y vuelta permanente. La rural, a través de sus 160 años, ha mantenido relaciones, por supuesto, con gobiernos. Lo que pasa es que ahora nos sorprendemos de lo que tiene que ser normal. ¿Por qué? Porque venimos de... Golpe tras golpe, tras golpes y trabas. De que los anteriores gobiernos veían al campo no como el sector productivo, sino como una caja. Entonces ese enfrentamiento desgastaba la relación. Celebramos que ahora tengamos... A ver tus influencias, ¿no? Que me regalen una pelota de pato. ¿Qué? ¿Pelota de pato? Claro, ves de todos los jugadores de pato y no me regalan una pelota de pato. Guarda que por él le traen un pato, presidente. Por favor. Un pato no. No, la pelota. La pelota de pato. Ya, pato tengo una y es buenísima y digamos, bueno, vamos a no tiene gestionar, competencia. Silvia Ferro va a gestionar una pelota de pato para el presidente. Por favor, ya inmediatamente. Perfecto. Ya inmediatamente. ¿Se puede titular que el gobierno y el campo hoy son amigos? ¿Son gobierno y asociación rural amigas? ¿Puedo decir algo? Sí. Nosotros somos amigos de todos los argentinos de bien. Somos amigos de los que laburan. Nosotros somos los enemigos de la casta política de mierda, digamos, del partido del Estado, digamos, y todos estos delincuentes de la alta política. O sea, yo, digamos, soy aliado de todos los que laburan, entre ellos el campo. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo le voy a entregar la transmisión. Pregunte, hermano. Me quedo. Y lo que pasa, yo soy del mundo del espectáculo, Javier, pero... Ay, yo también. Escúchame. Ya que hablo en yo tengo confianza, algunos contactos con el mundo del espectáculo. ¿Querés que hablemos de eso? No. Escucha, no, me pongo serio y desde el lugar de periodista y laburante de este país. A mí me da mucha bronca cuando veo a los senadores que levantan la manito, ganan 10 palos y después en bandera de causa justa, como puede ser de un hospital, del hospital Garham. Yo hace 25 años que voy al Garham, 25 años, solito, sin ninguna bandera, sin nada, ayudar. Y he visto todos los años de lo que ha pasado. Hay gente que se despertó ahora y se dio cuenta de las problemáticas ahora. Digo, a mí me da, como ciudadano, me da mucha bronca que ganen 9 palos por mes, que tengan 10, 14 asesores y la gente que va a laburar se toma 3 colectivos. Pero, a ver, vamos, digo, o sea, los que supuestamente... A ver. Lo primero que hay que comprender acá, vos acabas de dar un punto muy, muy, muy fuerte. El primer punto es que hay que entender cómo operan los hijos de puta de la política. Detrás de una causa noble te la llenan de parásitos, de ñoquis, de vividores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés sacar toda esa porquería, toda esa mugre, te acusan de insensible. Es decir, ¿qué fue lo que nosotros queríamos en el Garrahan? Terminar con los ñoquis, terminar con el exceso de empleados administrativos. Digo, que la plata vaya a los doctores. ¿A quién tiene que ir? ¿A los doctores? A los médicos. Bueno, a los médicos. Y digo, esta gente no, y le molesta, claro, porque quieren que la plata, digamos, quedársela, digamos, los que hacen política y que usan estas causas nobles. Digo, recordad que pasó lo mismo con la universidad. Sí. Digamos, y que no querían ser auditados. Cito algo de lo que yo vi. Mira, yo antes de las elecciones a presidente, yo ayudo a niños que tienen problemas de salud en el interior, los acompaño, voy a ver a los papás del humilde y pequeñísimo lugar que tengo. Voy al Garrahan un día y a ver un niño. Me piden si no puedo ir a ver al pabellón oncológico, que me querían saludar las mamás. Era pleno verano. Las mamás, a esos niños que estaban llenos de agujas con cables, los estaban abanicando con cartones porque no tienen aire acondicionado. Esto no fue este año ni el anterior ni nada. Esto te hablo de 3, 4 años atrás. No, es que estos problemas no vienen de ahora, vienen de muchísimos años. Es más, si ustedes se fijan que el problema de los jubilados es de ahora, no, digamos, estos inmorales ¿qué pretenden? ¿Que yo lo arregle en 2 semanas? Es imposible. A ver, lo que uno tiene que entender es que para ustedes pagar las jubilaciones tiene que haber gente aportando. ¿Sí? Digamos, eso es fundamental. Cuando vos tenés gente aportando, ahora, ¿qué es lo que pasa? El kirchnerismo, ¿qué hizo? Primero, duplicó la cantidad de gente sin aportes. O sea, hizo que gente que, digamos, nunca había hecho un aporte, digamos, la jubilara. Con lo cual, digamos, o sea, te aumentó la cantidad de beneficiarios en términos de, digamos, la cantidad de beneficiarios en términos de aportantes, ¿sí? Con lo cual,
digamos, si hay alguien que te bajó la jubilación a la mitad, fue el kirchnerismo. Ese es el primer punto. No solo eso, sino que además con todas las regulaciones y todas las trabas en el mercado laboral, Argentina no crea puestos de trabajo desde el año 2011. Es más, la cantidad de empresas en Argentina está fija desde el año 2008. Perdón, ahí le conseguimos la pelota de Pato. Ahí está, que suba, ¿puede subir? Entonces, digo, vos tenés una política que lo único que hizo que te reventó la posibilidad de gente que trabaje. Hoy vos tenés casi la mitad del mercado de trabajo en informales y esa gente no hace aportes. Entonces, digo, ¿cómo vas a financiar el sistema? Entonces, ¿qué es lo que nosotros